Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Hotel Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. 18 cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigobar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad. Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx. Reserva al 01958 105 1569 o 01800 685 9191. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. AIR es mundial. Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, a todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche, y en nuestra web www.mezcalchagüe.com, o comunícate con nosotros 01800 123 2462. Te esperamos. Bienvenidos a su programa de Notas Enlazadas. Para nosotros es un gusto que nos acompañen este viernes, y el día de hoy les tenemos una gran sorpresa. Más adelantito vamos a tener a una gran invitada, amiga por supuesto del Corporativo de Medios de Comunicación y colaboradora también de Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, nuestra querida amiga la psicóloga Daniela Nadal. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros este viernes, y pues le doy la bienvenida a mi querido amigo maestro, el extraordinario periodista Juan Pablo Peralta. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida compañera y amiga también, Montserrat? Bueno, trabajando acá con mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, aunque estemos ya en el otoño, sigue la humedad, que es la que mata, decimos los porteños, y además de calor climático, calor político porque estamos, mirá, acaba de concluir hace instantes nomás una conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández por todo este conflicto que ahora te voy a contar un poco, se suscitó entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación por un decreto que sacó el presidente, donde volvíamos a una suerte de fase 2, restricciones para circular por el tema pandemia, obviamente, desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana, con restricciones a la gastronomía y demás. Bueno, mucha polémica. Y regresaban otra vez a clases en línea, ¿no? Clases en línea, exactamente, o sea, y ese fue el principal conflicto, entre otros, ¿no? Pero principal conflicto con la ciudad, con Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno, porque ellos estaban y trataban de mantener a rajatabla la vuelta a clases, que obviamente es con protocolo, es un número limitado de alumnos, y el resto se hacen vía remota también. Pero bueno, se cortó totalmente la presencialidad a través de este decreto, que primero salió en el correr de la semana un poco más leve, los horarios eran un poco más extensos, por ejemplo, para circular en las calles, era hasta las 23 los comercios, hasta las 24 uno podía volver a su casa, y después fueron sumándose datos de más contagios, de más fallecimientos, y bueno, hizo que el presidente así de repente tomara la decisión de salir con otro anuncio
y con otro decreto, reuniones, te imaginas acá adentro en un revuelo esto, el estado de cansancio con el que hemos llegado todos los periodistas hoy aquí es increíble. La conferencia de prensa que acaba de terminar recién no fue acá en Casa Rosada, sino que fue en la residencia presidencial de Olivos, como te digo, está un poco distante de aquí, de hecho, hacemos un poco de color, te muestro la sala, miramos, están todos mis compañeros allá, nosotros hemos venido para acá, tengo uno solo de mis colegas que está trabajando ahí, escribiendo para uno de los portales de aquí de Argentina, pero el resto, bueno, están todos allá. Nosotros no llegábamos ni siquiera mirá cómo fue de abrupto la decisión de dar esa conferencia de prensa después de la reunión, que le había pedido Horacio Rodríguez Larreta en su conferencia de prensa, o sea, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que no estaban de acuerdo con cerrar la presencialidad en los colegios, que presentaba un amparo, cosa que se hizo hace horas nomás frente al Poder Judicial. Ese amparo, ¿qué quiere decir? Que bueno, el lunes, igual ahora falta todavía que a la tarde Horacio Rodríguez Larreta dé su propia conferencia de prensa y cuente su versión de esta reunión, ¿no? Que acaba de decir el presidente, que por más que haya escuchado al alcalde, que haya entendido su pedido, él tiene una responsabilidad y que no va a dar un paso atrás, que son 15 días de que no haya clases presenciales. Ahora, si la justicia determina que tal o cuales colegios pueden abrir, después de este reclamo que hace, ya te digo, enviado judicial el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, por ahí lo hagan. Así que veremos qué pasa el lunes. Otros que se han también revelado a este decreto que sacó el presidente son los gastronómicos, o sea, toda la gente de confiterías, bares. ¿Por qué? Porque resulta que tienen que cerrar a las 19 horas. Ya venían complejos, muchos, como yo te vengo contando, bares, restaurantes, etcétera. Acá le decimos roticerías, que son los que hacen tipo de comidas rápidas e inclusive con el delivery llevan a casa. Bueno, ya han sufrido un año donde han cerrado una gran cantidad, te digo que es innumerable la cantidad de lugares que cerraron y gente que ha perdido el trabajo. Con este cierre salió en el decreto una sorpresa que no se esperaban los trabajadores de la gastronomía, que es que solamente pueden tener actividad aquellos que tengan mesas en la calle. Y no son todos los que tienen mesas en la calle. O sea, al no poder tener gente adentro, no pueden trabajar. Así que desde hoy a la mañana que están quejándose los referentes sindicales de estos trabajadores gastronómicos, ten en cuenta que son mozos, cocineros, la gente que hace limpieza en los restaurantes. Es una estructura que hay que mantener y que es imposible si no se puede trabajar durante 15 días, que es entendible. El presidente dijo que van a ser ayudados del Estado con algún dinero, como se hizo el año pasado, pero que de todos modos no va a ceder tampoco en eso. Un poco citó a Angela Merkel, según él, yo no escuché esas declaraciones, pero según él dijo que ante el virus no se negocia y que no hay que tener dudas. Así que se va a mantener firme en esto. Ahora empieza toda esta batalla, como te digo, judicial y de decisiones, porque, a ver, 2 semanas pareciera que no fuera mucho tiempo, pero el freno a la actividad económica en la situación en la que se encuentra la Argentina, donde el índice de inflación del mes pasado volvió a aumentar, o sea, los precios volvieron a aumentar, datos oficiales te digo, 4,8%, o sea, veníamos menos del 3%, ahora a 4,8%. Te repito, salís a cualquier mercado de aquí y te das cuenta cómo se está remarcando, el gobierno está tratando de controlar eso, va a enviar inspectores, que ya lo venía haciendo un poco de alguna manera, en baja escala, no se puede controlar tantos negocios, esta ciudad es inmensa, sabés las de mercados, comercios, supermercados que hay, pero bueno, mandan algunos inspectores donde se ponen multas, se clausuran locales porque no se respetan los precios máximos, porque hay todo un esquema de precios acá que se llama precios cuidados, precios máximos, donde algunos productos tienen que tener hasta un límite, y después otros son más caros. El tema es que por ahí esos productos tampoco están en las góndolas, y ahí la gente ya no tiene poder y posibilidad de decidir, tiene que agarrar lo que hay y pagar lo que haya que pagar. Así que te digo, la verdad, muy conflictiva la situación acá en la República Argentina. No sabemos qué va a pasar, porque esto, aparte de una pelea política, es una pelea que genera esta grieta que se da justamente entre los dirigentes de los diferentes partidos en materia de la pandemia. Y todos qué opinamos, lo que venimos hablando siempre, Montserrat, vos y yo, hacer política con la pandemia, con la enfermedad, es lo más lamentable que nos puede pasar, pero bueno, no solamente está pasando en Argentina, miren Brasil, miren Chile, etcétera, cada país tiene su reclamo, ¿no? Pero nosotros aquí donde yo te estoy contando, desde Casa Rosada,
centro neurálgico de la información política, la sede del Poder Ejecutivo, es esta. Es muy grave. Así que bueno, te dejo a vos para que me cuentes un poco, que supongo que en México debe estar todo un poco más tranquilo que acá. Esto es realmente confuso, incertidumbre y espera. Pues sí, mira, Juan, pues ahorita que seguimos platicando, bueno, la situación actual que vivimos de pandemia, bueno, en Oaxaca ya se declaró semáforo verde, el gobierno así lo hizo, pero en realidad la ciudadanía estamos viendo que no estamos en semáforo verde, que los casos siguen en aumento, que seguimos teniendo bastantes pues sí, casos positivos, muchos de ellos, pues bueno, están siendo atendidos en sus casas. Nos llama la atención del por qué el gobierno pues había dado esta instrucción, pues sí, esto de a semáforo verde, pero en realidad es lo que estamos viviendo es otra cosa, ¿no? Entonces ahorita, bueno, ya es responsabilidad de nosotros, los ciudadanos, bueno, pues cuidarnos, protegernos, seguir con todas estas medidas de higiene y de protección que lo hemos venido realizando. Ya es responsabilidad de nosotros, sabemos que el gobierno prácticamente se está lavando las manos sobre esta situación. También puede ser que lo haya hecho debido a la situación que pasó ahorita durante la Semana Santa o Semana Mayor, en donde, bueno, las calles ya se veían atiborradas de gente, en donde ya la gente empezaba a salir, donde ya mucha gente está pues psicológicamente estresada de este encierro, pero también viene la otra parte apremiante, que bueno, es la situación económica, ¿no? Y que bueno, muchos negocios se están perdiendo. Todo esto se ha venido sumando, digamos, para que pudiera en dado momento el gobierno decir que estábamos en semáforo verde, pero yo sí le pido aquí a la ciudadanía que por favor sigamos cuidando, sigamos siendo responsables con nuestra salud. Y bueno, el día de hoy, en la mañana, en la conferencia de la mañanera de nuestro señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, bueno, se dio a conocer una noticia bastante importante, donde se van a empezar a hacer la vacunación para los maestros. A menos en los maestros de acá de Oaxaca va a ser del 28 de abril al 4 de mayo, va a ser este periodo de vacunación. Lo dieron a conocer, te digo, en la conferencia, en la que conocemos la mañanera ahí. Y bueno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, informó que mediante este plan se vacunarán a 3.03 millones de personas del 20 al 28 de mayo entre este personal educativo de los sectores público y privado. Bueno, aquí también nos llamaba la atención que la vacuna a ser ocupada para los maestros va a ser la vacuna CanSino, ya que esta, bueno, nada más se requiere una sola dosis y no requiere estas altas temperaturas, bajas temperaturas de congelación. Y esa es la que se les va a aplicar, y te digo, en el periodo, bueno, aquí en Oaxaca, pues bueno, va a ser del 28 de abril al 4 de mayo el periodo de vacunación a los maestros. También, bueno, no se regresó a clases presenciales, que era lo que ya también se decía, que ya se iba a regresar, aunque bueno, tuvimos el conocimiento que algunas escuelas privadas sí sí regresaron a clases, pero bueno, también entendemos o pensamos de que la población en una escuela privada pues es menor a que la educación pública, ¿no? O sea, son menos alumnos, probablemente por eso se tomó la decisión de poder regresar en las escuelas privadas, pero en la educación pública no, porque pues sabemos que ahí es mayor el número de alumnos que se tienen, entonces ahí nos han regresado. Seguimos con nuestros bloqueos en la ciudad de Oaxaca. El día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, se empezaron ya a generar varios bloqueos. Estos siguen siendo los normalistas, alumnos que están igual, ahí tienen sus peticiones, las cuales, bueno, ya sabemos, ya lo comentábamos el viernes pasado. Entonces, imagínate, desde el viernes pasado a este viernes y seguimos con los bloqueos en nuestra ciudad, ¿no? Sí. Entonces, donde son los normalistas, donde pues nos tocan ver cómo toman los camiones, ¿no? Nuestro transporte público, bajan a la gente, se lo llevan para pues bloquear estas calles.
mes y la verdad, bueno, si ya tenemos una situación de pandemia en donde venimos perdiendo mucho, pues ahora estos bloqueos hacen que todavía perdamos más, ¿no? Bueno, mira, en eso estamos iguales, te lo decía la otra vez, ahora que me comentás esto de los bloqueos. Aquí todos los días hay movilizaciones, de hecho hoy también había otra, algunas son de las organizaciones sociales que reclaman planes, es decir, asistencia del Estado. Mucha gente, aquí en lo que conocemos como la 9 de julio, la avenida más ancha del mundo, cuenta la leyenda, habría que comprobarlo científicamente, pero bueno, es una situación que crea paradoja, ¿no? Porque a su vez como el gobierno insiste en mantener desde los medios de comunicación y de una campaña importante esto del distanciamiento social, usar los barbijos, etcétera, etcétera. Bueno, inevitablemente ocurre esto por el drama económico que atraviesan muchas familias, mucha gente que está viviendo, con esto te digo que, y te repito la cifra, 42% de la población argentina está bajo la línea de pobreza. Entonces, claro, hay gente que no tiene ni siquiera un denominado acá en Argentina plan social, que son muy pocos pesos como para asistir a una canasta ni siquiera básica de alimentos, muy mínima. Y no les queda otra que salir a la calle y reclamar. Obviamente, a veces se genera esta pelea de pobres contra pobres, ¿no? Porque hay otros que tienen que ir a trabajar y no pueden pasar con sus autos porque también está limitado el sistema, también por el tema de la pandemia, ¿no? Del transporte público. Menos gente puede subir a los colectivos, menos gente puede viajar en trenes, en el metro, en el subte de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y como te contaba recién, a su vez, como se da esto también, y con este decreto y toda esta polémica que se ha generado, pensá que esto está solamente limitado a la zona de lo que acá se denomina Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA, que es Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires, como ya te dije, es un país, le dicen la quinta provincia por la cantidad de población que tiene y de territorio. Ahí es donde se concentra la mayor cantidad de gente. Después hay otras provincias importantes, como son Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Esas provincias, sin embargo, no van a acatar, porque el decreto de necesidad de urgencia que emitió Presidencia de la Nación dice que los presidentes tienen la autonomía también para, si quieren, reforzar esas medidas de control, de fiscalización, como se dice textualmente en el decreto, para mantener, por ejemplo, un esquema de cierre de bares, de circulación en las calles. Pero bueno, hay provincias que no van a acatar, ya dijeron nosotros vamos a dejar que la gente circule hasta la hora que quiera o hasta las 23, como había dicho en el anterior decreto. No vamos a cortar las clases. Así que los únicos gobernadores que son de las provincias del norte de acá de Argentina son los que han tomado algún tipo de iniciativa con respecto a lo que propone o impone el presidente, que además también dio un discurso duro, dijo que iba a ser muy estricto, que iba a poner a todas las fuerzas de seguridad en las calles para controlar a la ciudadanía, que a partir de las 20 no puede haber nadie en la calle. Una suerte de fase 1, pero con horario, ¿no? Y habló también de las Fuerzas Armadas, cosa que acá es, entre comillas, te lo digo mala palabra, porque tuvimos tantas dictaduras que cuando uno habla del ejército, aparte hay una ley de seguridad interior en la cual en las Fuerzas Armadas, hablamos del ejército, marina y fuerza aérea, no pueden participar en conflictos internos, perdón, solamente para conflictos externos. Entonces, cuando el presidente Alberto Fernández dijo que también iba a utilizar el ejército y le había aclarado que solamente para ayuda sanitaria, imagínate, la oposición que se la vincula más a la derecha, que por ahí tiene mejor relación con esas Fuerzas Armadas, pareciera que se pasó al ala del progresismo y dijo que bajo ningún punto de vista, fue el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, querían al ejército en las calles de esta ciudad. Así que bueno, vos fíjate cómo cada uno plantea su situación. Lo cierto es que nosotros, los ciudadanos de acá, yo por ejemplo, tengo mi permiso esencial como periodista, como no sé si ustedes tienen el mismo esquema de tener que mostrar algún código QR donde ya figuran sus datos y demás, podemos circular hasta cualquier hora. Obviamente tenemos que tener transporte propio, porque a una hora 9 de la noche, supongo yo, ya no habrá más transporte público. Pero el resto de la gente no puede andar. No se sabe bien el que tenga que ir a trabajar si va a recibir recursos como para poder cubrir esta necesidad de tener ingresos durante estos 15 días.
Así que es todo de una gran pregunta, un signo de interrogante gigante, que vamos a ver qué pasa en estos 15 días. Y en la conferencia de prensa de recién, te digo, por lo de las clases, le preguntaron a algunos de los compañeros míos de acá, de acreditados de Casa Rosada, al jefe de Estado, si bueno, el 30 de abril, cuando termina este proceso nuevo de esta vuelta a fase 2, ¿vuelven las clases? Y dijo que iban a tratar de hacer todo lo posible, ni siquiera aseguró eso. Así que ten en cuenta que también los gremios están en campaña permanente para que no se vuelva a las clases, porque a pesar de que los chicos no son considerados agentes de contagio, aunque hubo contagios, por suerte muertes de chicos no hemos tenido, pero sí, al considerarlos agentes de contagio, que pueden contagiar en sus casas, que pueden contagiar a los maestros que no están vacunados, porque no se ha vacunado a todos, a otros trabajadores del sector de la educación. Y entonces todo eso es utilizado también por el otro sector político que dice, bueno, los chicos ahora ¿dónde van a estar? En vez de estar en la escuela, van a estar en las calles, van a ir a los parques, van a ir a las plazas, porque ya te digo, entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, uno puede estar en la calle. Entonces, aquel que tiene un chico, si es que no tiene que trabajar, inclusive, porque si vos estás casada y tenés un par de hijos y estos 15 días no lo podés enviar al colegio, no será el esquema del año pasado, que era que el Estado te permitía que el trabajo te dé un tiempo de licencia para que vos cuides a ese chico. Así que ahora no se sabe tampoco cómo Oye, se van a arreglar esos padres. eso está muy bien porque digo, ¿cuántos padres no tienen ese conflicto ahorita en la situación de que, bueno, ya no están haciendo este trabajo en casa, ya se están regresando a los centros de trabajo y ahora cómo le hacen con los hijos? Porque mientras uno hacía el trabajo en casa, bueno, pues estabas al pendiente de los chicos, ¿ok? De los niños, pero ahora Claro. no. Entonces, pues ni modo de que se lleven a los niños al trabajo. Hay muchos lugares, muchos trabajos en donde no te permiten estar con los niños. Entonces viene todo ese conflicto. Hay gente que no se los puede dejar a los tíos o a los abuelitos, ¿no? Entonces tienen ahora ese gran problema, ese gran conflicto de ahora, ¿qué va a pasar con los niños, no? Claro, totalmente, sí. Los chicos también están sufriendo todo este proceso. Hoy vamos a tratar el tema de la angustia que genera no solamente la crisis económica en todos los países, en el nuestro en particular, en los chicos, pero te digo, en los padres, no escapa nadie a esto. Todos estamos con la cabeza un poco revuelta y cuando se toman estas medidas, como te decía al principio del programa, aquí en Casa Rosada esta semana fue inagotable la cantidad de reuniones. Mirá que el presidente recién le dieron el alta, que tenía COVID, por si alguno no lo sabía, estuvo aislado como 10 días, más de 10 días, nos daban los partes médicos todos los días en la residencia presidencial de Olivos, y volvió recién acá el día jueves, ya si no me equivoco, estuvo toda la jornada, pero mientras él no estuvo acá hubo infinidad de reuniones acá con expertos infectólogos y no se sabía qué decisiones iban a tomar y que no iban a ser tan duras, nos decían los voceros presidenciales, a los 5 minutos nos decían que podía ser que sí o que no, o más o menos. Finalmente terminamos en esto, terminamos en que fueron bastante duras. Y lo más preocupante, te repito, es el problema de aquel que no tiene ninguna asistencia del Estado, de ninguna insistencia, la asignación universal por hijo, como se le denomina acá, que es una cantidad de dinero que ayuda por cada hijo que se tiene, o por embarazo, o un plan social. El que no tiene nada, que el año pasado pidieron ayuda, eran unos 9 millones de argentinos, datos oficiales. Hemos sumado 3 millones de pobres más con esta crisis pandémica. Así que imagínate que el miedo ¿cuál es? Que se llegue al 30 de abril y se tenga que decir, bueno muchachos, hay que prorrogar esto más tiempo. Es insostenible, te digo, viéndolo desde esta perspectiva, ¿no? Pero bueno, veremos, porque son los números los que van a jugar, los números de contagios, las camas que estén ocupadas en terapia intensiva de los hospitales, etcétera, etcétera. Todas las explicaciones que da el gobierno tienen que ver con eso. Tenemos que evitar que el virus circule, y para evitar que el virus circule, dijo Alberto Fernández, hay que restringir que la gente esté relajada en la calle, en los bares, y los chicos en las escuelas. Lo de las escuelas, bueno, es un tema polémico, porque si vos ves los protocolos son muy estrictos, los chicos están en los patios con distanciamiento, con sus barbijos y demás, pero también empiezan a circular un montón de versiones. Una era que, por ejemplo, los chicos, un poco en tono de broma, en los recreos, intercambiaban barbijos, cosas que son comentarios de WhatsApp,
Bueno, pero que el presidente ha tomado eso también como un dato para tomar esta decisión. Oye, Así pues es que que, puede ser, al final de cuentas son niños, digo, sí, muchos de ellos, bueno, están muy bien enterados de lo que está pasando, pero no dejan de ser inquietos y no dejan de repente de, pues a lo mejor no darle como tanta importancia o verse tan agobiados como los adultos, que nosotros sabemos muy bien que bueno, no debemos de compartir los cubrebocas, que en determinado tiempo hay que cambiarlos, los tenemos que cambiar de 2 a 3 veces en el día, que todas estas caretas, todo eso, bueno, pues obviamente no se comparten, pero a lo mejor los niños, pues a lo mejor como que todavía eso no lo tienen muy claro, ¿no? O sea, a veces entre ellos mismos, antes de la pandemia, se convidaban, no sé, del agua, de lo que están comiendo, entonces, pues lo hacen de una manera tan natural, tan no sé, que ya ahorita nuestra experta en esto pues nos va a decir también, ¿no? ¿Qué factor está ahí? Y pues ya está con nosotros Juan Pablo, nuestra querida buenísimo. psicóloga del Corporativo de Medios de Comunicación, gran amiga, colaboradora también de nosotros, nuestra querida Daniela Nadal. Hola Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Hola. tardes, Juan. Y ¿Qué buenas tal? ¿Cómo tardes, estás, Monse. Un Daniela? gusto verte de nuevo. Gracias, Bien, igualmente. bien. Para Acá estamos nosotros en es, Mendoza con sí, un veranito. ¿qué tal el calor, Dani? Sí, sí, tenemos. Ayer tuvimos 28 grados en Válgame. pleno otoño. Sí, sí, Hace sí. bastante calor. Pues nosotros Bueno, acá en Oaxaca estamos en plena primavera y no saben, nos estamos derritiendo del calor que hace. Y luego nos han caído unas lluvias torrenciales que más de refrescar dejan pues más estragos porque es cuando se nos cae el internet, se nos va la luz, los árboles pues empiezan a tirar sus ramas viejas y vaya que se hubieron varios arbolitos que nos hicieron estragos. Pero bueno, vamos a regresar con este tema que nos ha venido durante más de un año generando bastante tema, bastante controversia y también muchas dudas, la situación de la pandemia y bueno, dándole al público un contexto de lo que platicábamos el viernes pasado en este programa de Notas Enlazadas. Bueno, platicábamos Juan Pablo y yo que de repente la gente ya está, pues de repente fastidiada, harta de que todo sea pandemia, todos sean casos, todo era cuántos muertos, cuántos casos, el sistema de vacunación que ha sido pésimo, ¿no? Que se ha tenido mucha desorganización y como la gente de repente decía, bueno, es que ya si pongo las noticias, si abro el Face, todo es pandemia, ya estamos hartos, ya estamos hostiados y todo este caos que nos venía generando a nivel emocional y mental, ¿no, Juan Pablo? totalmente, sí. Recién hacíamos una reseña de todo eso, ¿no? De esto de, bueno, Daniela sabe de lo que te estaba contando porque está acá en Argentina, más allá que en la provincia de Mendoza, en esta zona del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, los chicos otra vez a las casas, sin estar en el colegio. Algunos cuentan que los nenes ya tenían esto de orinarse en la cama, algunos conflictos, imagínate, sin poder hacer más que estar con sus tablets, con sus celulares, ya no saben qué hacer. Así que bueno, es una angustia que vive toda la familia, ¿no? Sí, Dani, ahora, Sí, sí, ¿qué está pasando realmente. sobre todo con los niños? Bueno, acá a veces hacer generalizaciones es difícil porque además dentro de los niños tenemos distintos grupos también etarios que lo viven de distinta manera, ¿no? Los chicos, los preescolares, los chicos que están en las escuelas primarias y los jóvenes o casi jóvenes que están en las escuelas secundarias, que están en su adolescencia, todos tienen necesidades distintas y bueno, y también asisten a distintos tipos de escolaridad y viven de distinta manera la pandemia. Y para ser más específicos todavía, aparte de esta casi división, digamos, ¿no? por edades, está el tema del aislamiento, ¿no? Una cosa es la pandemia y otra cosa es el aislamiento, que a veces se confunden las consecuencias que tiene
uno y otro sobre el psiquismo o sobre lo que podríamos decir, a mí no me gusta hablar en términos patológicos, sino de sufrimiento psíquico, ¿no? Ujú. Y no solamente de sufrimiento psíquico, sino también de aprendizajes. Porque si bien la falta de escuela dio lugar a otros aprendizajes que no son menos valiosos que los contenidos escolares o que la socialización en las escuelas, sino algo que paradójicamente yo escribo también, Juan Pablo, Ujú, en los años 90 escribí un artículo sobre la educación en la incertidumbre. mm, Y ni idea en los 90 que íbamos a vivir esto, Ujú. casi puede ser anticipatorio, ¿no? ¿Cómo Sí. educar para la incertidumbre? Fue el artículo. Entonces, como que, no sé por qué, visualizaba que más adelante íbamos a tener eh, que instrumentar habilidades que van más allá de las habilidades escolares comunes o las que veníamos transitando, sino que es la habilidad social o emocional de hacer frente a distintas condiciones de incertidumbre. Un poco lo que los adultos están rigidizados totalmente, el niño tiene una capacidad de adaptación mucho más grande que el adulto. Fíjense que la preocupación viene fundamentalmente desde los padres o desde grupos de adultos. Yo atiendo niños. Sí. A los niños que atiendo, atenderlos a través de la virtualidad ha sido sumamente fácil. No así de gente adulta. Doy clases en la facultad y con el trabajo con mis alumnos en la facultad, el año pasado fue totalmente virtual, nos hizo, digamos, adaptarnos a otras formas de educar, a otras formas de compartir. No digo que sean óptimas las condiciones, no digo que esto sea lo más feliz, ni lo más fácil, pero ante situaciones como estas que eran impensadas por cada uno de nosotros en diciembre del 2019, por ejemplo, no nos imaginábamos vivir esto en marzo, en abril del 2020. Es cierto que nos relajamos un poco durante el verano por la baja de contagios, por las situaciones, creo que todos, esto nos atraviesa a todos, no podemos decir que hayan grupos que no lo padezcan, hay unos que lo padecen más y hay otros que lo padecen menos. Es lo mismo estar encerrado o aislado en una vivienda donde compartís con 2 o 3 grupos familiares, o en una vivienda donde contás con un jardín o con un patio o con algo de verde o sea, de aire puro, digamos, que no estar encerrado. Y esto también se vio y se ve en el aislamiento también de los niños. No es lo mismo estar aislado en un departamento o en una vivienda precaria que estar aislado en una casa que cuenta con otras comodidades, ¿no? Entonces, hablar en general a veces es difícil. Sí he visto en estos últimas semanas, ya con escolaridad, acá no se ha cortado la escolaridad en Mendoza, escolaridad presencial, aclaro, claro. porque también hay muchos que hablan, se termina la educación, no se termina, los docentes seguimos trabajando. Es cierto que hay muchos chicos que no tienen accesibilidad a internet o a elementos tecnológicos para poder llevar una educación casi formal concreta, ¿no? Hay mucha gente que se ha quedado sin poder tener el acceso a la educación. No mucha, pero hay gente y niños y adolescentes que les ha sido mucho más difícil que a otros, ¿no? Entonces, Daniela, creo que sí, no, con respecto a esto que vos decís, ¿no? sí, Juan Es Pablo. verdad, muchas veces en el colegio
no sé si la palabra es la adecuada, nos entrenan un poco para lo que vos planteabas, la cosa rutinaria, ¿no? Que después la vimos en el trabajo, a los periodistas, nosotros en la redacción, a otros en la oficina, a otros era, bueno, otro ámbito. Y sí, la incertidumbre justamente es más angustiante, más angustiosa, no sé qué término usar, genera más angustia. Sin embargo, también está pasando esto que replica en los chicos, en sus casas. Más allá de esta que vos decís es verdad, no se puede generalizar. Hay chicos que están en departamentos, otros que tienen lugares con espacios abiertos, que están en casas. Eh, Te pongo como ejemplo, acá salís a las calles de Buenos Aires, imagínate que hay muchísima gente, más de 3 millones de habitantes, y se ha empezado a generar esto de que una persona, no sé, se quite un barbijo un segundo para sonarse la nariz, y alguno le dice, ponete el barbijo, y empieza toda una discusión, una violencia, ¿no? Social, que de a poquito se va replicando más a través de tanto tiempo de distintas fases de la cuarentena, ¿no? Y yo veo, noto, eso te consulto a vos, que sos la especialista, eh, cómo los adultos nos ponemos más eh, violentos, con menos pulgas, como decimos los argentinos, y que eso también inevitablemente lo llevamos a la casa. Y con los chicos, ¿no?, también tenemos ese tipo de trato, y por ahí, qué sé yo, entramos en Claro. discusiones. Y eso también es un sufrimiento, con lo que decía al principio de la nota que estamos compartiendo con vos, que se genera en el núcleo familiar. Y obviamente vos a un chico lo ponés en esto que es hablar remotamente, y casi es su ámbito natural. Un ser humano, imagínate que le cuesta abrirse frente a un psicólogo cara a cara, ¿no? Imagínate vía remota, ¿no? Contar un poco de todo esto que nos está pasando. Pero vos, Sí. vos ¿cómo ves esto en el adulto, que replica en todos? En los chicos, los de mediana edad, los adolescentes que están en la etapa donde las hormonas vuelan por el aire, que quieren salir, quieren divertirse. Y bueno, justamente en el caso de los niños, ellos vivencian la vida también a través de sus padres, ¿no? Y como ellos el ambiente emocional que le transmiten los padres a los hijos o los referentes adultos, justamente sería un determinante también de cómo los niños están en su casa. También esto del aislamiento ha hecho que recrudezca en muchos hogares la violencia, ¿no? En los que estaban más o menos las convivencias, se han dado situaciones de violencia, y lo que yo a modo personal, porque tampoco no hay una epidemiología de salud mental llevada seriamente, sino que es un poco a partir de las hipótesis que nos vamos planteando los profesionales, a partir de lo que hemos ido viendo, tratando. Trabajé el año pasado con la Red Solidaria de Acompañamiento Psicosocial, donde tuvimos unos resultados que lo pudimos hacer una cierta trabajo científico, que lo presentamos en un congreso internacional, donde vimos justamente todas estas emociones negativas que surgieron en mucha gente, como la angustia, el miedo, la ansiedad, las problemáticas del sueño, el recrudecimiento de conductas de consumo y de alcohol sobre todo, y también todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. De acuerdo a esto, en la problemática de la escuela o no la escuela, es como es un poroto, como decimos, ¿no? Frente Claro, a lo que se vive en la casa, ¿no? A lo que se vive en uh-huh. la casa. Y además de lo que se vive en la casa, el poco acompañamiento psicosocial. Me queda muy en claro eso que vos decís, que en realidad, claro, cuando te pones a comparar, aunque tiene mucha importancia el ámbito de ir al colegio, no solamente para los conocimientos, adquirir conocimientos, sino que los chicos se vinculen entre ellos, sociabilizar, pero en la casa estás todo el tiempo. Tu papá es tu ídolo cuando sos chico, tu mamá, cada uno cumple un rol, tenés a tus hermanos si es que los tenés, y bueno, ahí en ese núcleo es de donde sale muchas de nuestras personalidades, ¿no? Somos lo que son nuestras familias en parte. Claro. Pero es que Aunque bueno, nosotros salgamos iguales.
era también lo que decíamos un poco y lo hemos estado diciendo, este factor en donde, bueno, no es nada más tener a los niños en un horario escolar, tal vez 5 o 6 horas, no sé cómo es la jornada ahorita escolar, no es nada más, bueno, para darles ahí un conocimiento a nivel cultural, ¿no? Sino es también que ellos aprendan esta parte de socializar, porque ahorita se están volviendo muy individualistas, ¿no? Por lo mismo de que no están socializando, ¿no? Entonces se está perdiendo como esta parte y también esta parte de la tolerancia a la otra persona. Es lo que es el factor que ahorita, bueno, pudiera ser como más preocupante para ellos, ¿no? Para los niños, perder como esta parte, sí, independientemente también de, bueno, de gritar, de salir y despejarse, ¿no? No es nada más siempre estar en la casa, sino el transitar, este trayecto de ir de la escuela a la casa y de regreso, bueno, pues a ellos ya les despejaba, era otro, ¿no? Y ahorita nada más estar en la casa, aún así de repente se tenga pues un jardín, ¿no? O u otro espacio, pues no lo mismo a que ellos tengan este contacto con otras personas, ¿no? Creo, ¿puedo hacerte una acotación? Sí. Creo que lo que no estamos cayendo en la cuenta es que estamos atravesando a la misma vez que la pandemia un duelo y varios duelos, sobre todo un duelo referido a la vida que teníamos antes y que ahora no la podemos tener y que no sabemos cómo la vamos a tener a futuro, porque no se sabe, o sea, esa es la incertidumbre, no se sabe qué es lo que viene, cómo nos vamos a adaptar a eso. Entonces estamos viviendo a nivel sociedad, por eso surge también la negación. Nadie, ¿qué es lo que pasa en los duelos? Primero uno niega, después le da bronca y después puede empezar a hacer un proceso de asimilación y de cambio. Pero el cambio es permanente ante esta situación. Estamos en una crisis, y hay algo que tiene que quedar muy claro. En una situación de catástrofe, supongamos un terremoto, el terremoto ocurre y después inmediatamente empiezan todos los trabajos a nivel social, humanitario, para volver y acomodarse a una situación más o menos parecida. En esta catástrofe que estamos atravesando a nivel global, porque esto es mundial, no es Argentina, no es México, es todo el mundo, no hay una situación que volvamos atrás igual, que es lo que no se entiende, que es lo que no podemos asimilar, que no sabemos cuál es la próxima situación que vamos a tener. Y eso es lo que angustia, eso es lo que angustia y es a lo que no estamos preparados. Ahora, Daniela, sí, yo te consulto sobre algo que tiene que ver con nuestro trabajo, lo hablamos con Montserrat a veces también acá, lo que son las redes mediáticas, ahora tan potenciadas por internet. ¿Vos no ves esto de que por ahí me pasa a mí, le pasa a otras personas con las que hablo, sin entrar en esta discusión que ya no tiene ni ton ni son, que es la de si el virus es como dicen, no es, existe, no existe, esas teorías conspirativas? Sin entrar en eso, digo, uno a veces se sienta, prende la televisión, como decía Montserrat, el monotema es el COVID, los muertos, el parte médico todos los días que fuera como un parte de guerra, y después sale a la calle y ve que la situación, uno espera ver, después de lo que vio en televisión o lo que leyó en los grupos de WhatsApp o en internet, ver gente tirada, desfallecida en las calles, y eso en realidad no está pasando, es como una guerra que no pasa. Era como, ¿te acuerdas? Cuando nos hablan de la guerra de Irak y nos mostraban unas luces en la oscuridad de la noche, verdes, y no sabíamos qué pasaba ahí. Esto en parte también es así, porque uno no está viendo esto lo digo porque lo quiero vincular con lo del duelo. Viste que cuando hay un duelo, está esto de velar o no velar a la persona que ha fallecido, y después con el tiempo yo me fui dando cuenta, había que verla a esa persona, había que verla para despedirse, para cerrar o empezar a cerrar ese duelo. Esto que está pasando, por ahí a veces transcurre a un nivel mediático y nosotros por ahí no lo vimos. Sí, sabemos, tenemos alguna persona que se enfermó, por suerte en mi entorno que se haya muerto una persona de COVID no tengo, gracias a Dios, pero sí muchos que se han infectado y se han recuperado.
¿Cómo analizas esto vos, de esta diferenciación que hay, de este mundo virtual, Claro, no, mediático, del claro. virus y lo otro? Bueno, lo voy a dividir en algunas partes, ¿no? Primero, el duelo no es el duelo por alguien muerto. El duelo es por la vida que teníamos y que no tenemos de nuevo, ¿no? El acostumbrarse, el adaptarse a que vamos a tener que hacer en este presente y a futuro cambios en nuestra forma de vida. El duelo es por la pérdida, no por la pérdida de una persona física, ¿sí? Más allá de que hay muchas personas, como es mi caso, que sí hemos perdido seres queridos y tengo en este momento seres queridos internados gravísimos, personas que si no hubiera estado el virus, eran sanísimas y no tenían ninguna comorbilidad que pudieran decir que a los 59 años te ibas a morir, ¿no? Sí. En mi caso, sí tengo amigos, compañeros, familiares que han muerto, pero no me refiero a la muerte física, sino a la vida, ¿no? Es otra pérdida. Como hay mucha gente que ha perdido su trabajo o ha perdido su negocio, como también tengo muy cercanos que han perdido todo lo que invirtieron en un negocio y tienen que rearmarse para volver a la vida y hacerlo lo mejor posible. Este rearmarse, este adaptarse uno a la situación y tratar de entender la situación para poderse adaptar uno también y adaptar el medio cercano es este proceso de duelo permanente, porque la catástrofe no pasa, no fue un terremoto que pasó, estamos en forma permanente atravesándolo. Y ahí quiero hacer una referencia a los profesionales de la salud o a otros profesionales y técnicos y trabajadores que han sido los esenciales, que ellos no pudieron parar en ningún momento a hacer el duelo. Ellos están permanentemente en el proceso y es totalmente agotador psíquicamente, emocionalmente. Estresante al máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podés tener 80 camas, pero no tenés profesionales disponibles. No tenés gente que pueda hacerse cargo ni física, ni emocionalmente, ni capacitadamente para esas situaciones, que es creo que un poco lo que se está midiendo en todos los países y se va regulando digamos, el aislamiento con el tema del sistema de salud. Porque el sistema de salud es todo en este momento, no es una parte, es todo, porque el primer derecho humano es el derecho a la vida, y después vienen el derecho a la educación, el derecho a trabajar, el derecho, trabajando a un nivel de necesidades básicas. La autorrealización, como dice Maslow, es el último peldaño de una pirámide, ¿sí? Que ojalá podamos volver a eso. Y entre tanto quedan un montón de trabajadores, lamentablemente, que no pueden trabajar en estas situaciones de cuarentena, ¿no? Como los artistas, por ejemplo. Los artistas fueron los últimos en poderse integrar nuevamente a una circulación, digámoslo así. Sufrieron mucho todo el tema de la cuarentena a nivel laboral, a nivel económico. Por eso creo que la complejidad básicamente hay que abordarla desde la complejidad. No se puede abordar esta complejidad que estamos viviendo a través de pequeñas cosas por separado. Hay que hacer un abordaje complejo, teniendo en cuenta las diferentes formas de vivir, las diferentes edades, las diferentes necesidades. Porque siempre va a quedar alguien postergado, lamentablemente, y bueno, justamente el trabajo creo que nos viene ahora es justamente tratar de que no queden
tantos postergados y tantos vulnerables y tanta gente sufriendo, que eso después lo vemos, que es cuando se me cortó, les quería decir que he visto cercanamente pacientes o expacientes, hay un alto nivel de intentos de suicidio que no se está hablando. Y creo que hay que abordarlo. Así Hay es. un alto nivel de intentos de suicidio. Pues yo Y creo esto que no se está viendo. vamos a tener que en otro programa tener a Dani, Juan Pablo, precisamente para hablar de estos casos de suicidio, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque es verdad, ya en situaciones, cuando no nos ocurría esto del COVID y toda esta pandemia, aquí, por ejemplo, un tema que nos ha tocado, a mí en mi caso en particular, estudiar en sociología en la universidad, los casos de los suicidios que siempre, hasta mediáticamente, se esconden, inclusive hay normativas para no hablar tanto de los suicidios, porque ahí está esa tendencia a que se repliquen, por ahí cuando es una personalidad muy conocida, y generan toda esa cuestión. Pero es un tema muy interesante para hablar porque en esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, obviamente que se están multiplicando y por ahí no estamos siendo informados de eso porque estamos más pendientes de los números de contagios, de fallecimientos y de todo esto que nos contaba Daniela, que es tan cierto. Imagínate, yo escucho aquí a médicos que dicen, yo trabajaba 8 horas, ahora trabajo 24 por 24 casi, estoy todo el día con esto. Y estás todo el día tratando con personas que están al borde de la muerte, sean adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes, lo que sea. Pero es terrible. Así que bueno, lo vamos a hablar. Sí, vamos a convocar a Daniela para volver a seguir, porque es muy amplio ese tema, es muy amplio. Sí, nos falta ver cómo nos vamos a comportar ahora, cómo nos cambió la vida. Todo esto también tenemos que platicar con Dani. Bueno, cómo no, cuando quieran. Hay muchas cosas a estudiar también, ¿no? Creo que hay que poner mucho énfasis en la epidemiología de salud mental a nivel estatal y a nivel universidades. Creo que eso ha sido un tema postergado por muchos años, hacer realmente mediciones serias, ¿no? de las problemáticas. Y eso también se hace a través de asignarle protocolos a a los distintos profesionales. Por ejemplo, los intentos de suicidio muchas veces figuran en los hospitales como intoxicaciones, como otros diagnósticos, entonces no se puede recopilar mucha información justamente por el estigma que rodea este tema, ¿no? Entonces, claro. Y con respecto a los profesionales, Juan Pablo, yo creo que sí, es una saturación muy grande en cuanto a trabajo, estrés, y que no nos olvidemos que esos trabajadores vuelven a sus casas y que toda la familia de esos trabajadores están padeciendo también esta situación de estrés, y los niños y los adolescentes y las esposas o los esposos, o si vuelven y están solos. El año pasado conozco muchos médicos de terapia intensiva que se tuvieron que ir de sus casas durante toda la pandemia a alquilarse un departamento o entre uno o dos para no contagiar a sus familias. Y eso también creo que ha sido poco visto o tal vez invisibilizado, ¿no? Digamos, cómo vive el trabajador de la salud o los esenciales, porque también muchos esenciales han tenido que irse a vivir solos, de salir de sus casas por el miedo al contagio. Por ejemplo, muchos viven con sus padres, con personas mayores, y bueno, es complejo. Por eso creo que debe tratarse esto interdisciplinariamente, no solamente desde la parte de infectología, digamos, ¿no? que es una problemática a abordar desde la complejidad que se merece, porque nadie tiene la máxima verdad ni tiene la solución a algo que es global y complejo. Bueno,
no quiero seguir hablando, porque si no me pongo a hablar, seguimos. Mira, esto da para mucho. Juan Pablo, yo escuchándote muy interesados, amiga, y de verdad pues esperamos volver a contar contigo en los próximos programas para seguir hablando precisamente por esto que comentas, ¿no? Y perdón, es que me desconcentró un poquito el ruido del cambio, porque los que tenemos bloqueos, entonces está el ruido de los autos a todo lo que da. Pero sí, para que podamos seguir platicando de esto y darle la verdadera importancia que se requiere. Pues agradecerte, Dani, que hayas estado con nosotros. Tú bien sabes que eres parte de esta gran familia de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y eres nuestra psicóloga de cabecera. Bueno, así me siento. Muchas gracias, Montserrat y Juan Pablo, por haberme incluido en este programa, y realmente todo lo que se pueda hacer para que estemos mejor, cuenten conmigo. Muchísimas gracias, Dani. Juan Pablo, nos vamos, pero pues regresamos el próximo viernes. Por supuesto, Notas Enlazadas vuelve, y lo interesante de todos los programas, porque la información es tan, como decimos siempre, tan rápida, la inmediatez que va cambiando permanentemente, pero estas cosas que por ahí nos dejan pensando son más permanentes. Así que me encantó el programa y lo de Daliana Nadal, porque todo esto que dijo del duelo, que tenemos que vivir, es para que nosotros mismos esta noche, cuando apoyemos la cabeza en la almohada, pensemos todo esto. Así que un gusto, vamos a estar el viernes nuevamente, el programa queda colgado, que lo sepan todos los amigos, y vamos a estar dándoles información. Yo por mi parte te voy a contar un poco todo lo político que siga pasando aquí con estas cuestiones que tienen que ver con la política, la pandemia, todo se entrecruza, la economía, etc. Así que un cariño grande para vos, Monse, una compañera de lujo que me ha dado la vida acá en SMC Noticias México. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Ya sabes que te queremos y te respetamos bastante. Y por supuesto, tú nos vas a seguir platicando lo de el acontecer día a día en Argentina y nosotros acá en Oaxaca, México, que precisamente por eso se llaman Notas Enlazadas, porque a pesar de la distancia, la información viene muy, muy de la mano. Y agradecerte de verdad, Dani, y agradecerle a nuestro público que nos acompañe todos los viernes. Muchísimas gracias. Agradecer también pues a otro corresponsal muy querido, Daniel Olivio, allá en Mar de Plata, en Azerbaiyán, Amair, y en Honduras a nuestra querida amiga Celeste. Saludos a los países en donde nos ven: Puerto Rico, Venezuela, Málaga, España, Colombia, Chicago, Nueva York, Argentina. Muchísimas gracias por la preferencia a cada uno de nuestros programas, y ustedes recuerden que para que nos puedan ver todo el tiempo y puedan disfrutar de los programas que les tenemos aquí en Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, pues descarguen nuestra aplicación en www.smc.tv para que ahí ya nos traigan todo el tiempo en su celular y no se pierdan ninguno de nuestros programas. La manera en que ustedes pueden ver nuestros programas es muy fácil. Entren al Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y ahí estamos subiendo todos los programas. Recuerden que somos una radiodifusora digital y los videos que ustedes pueden ver en Facebook pues son videos de respaldo para que obviamente conozcan a los conductores y conozcan a las diferentes personalidades que tenemos de invitados. Y pues estamos también en la otra aplicación de Spreaker. Ustedes le dan al buscador Radio Superación, les va a aparecer nuestro loguito, le dan clic y ahí nos van a estar escuchando. Muchísimas gracias por habernos sintonizado este viernes. Nos vemos y escuchamos la próxima semana en Notas Enlazadas. Gracias. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 mililitros. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total. Pero ya es hora de salir a mirar al mundo. Por eso,
En Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería, ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica, una mirada a Oaxaca. Soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso, frenesí. Mexicanos a morir, vivo la vida sin sufrir. Soy amigo, tengo mucho gusto y qué. Soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso, frenesí. Mexicanos a morir, vivo la vida sin sufrir. Soy amigo, tengo mucho gusto y qué. AIR Congress, Dallas, Texas 2021. Estamos listos. Primer Congreso Mundial de Radios Online. Tienes que estar AIR. Tienes que estar AIR. Organiza Alianza Internacional de Radio. Ser AIR es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó